Nadie te dice que lo más difícil de jubilarte, después de 31 años en la policía, no es el silencio, es el instinto. Pasas 3 décadas leyendo habitaciones, leyendo personas, sabiendo cuando algo anda mal antes de que puedas nombrar qué es. Ese instinto no checa tarjeta de salida cuando tú lo haces. Te sigue a casa, se sienta frente a ti en la mesa del desayuno y te toca el hombro en medio de la noche cuando tus entrañas te dicen que algo no está bien. Eso fue lo que me trajo a casa 4 días antes del viaje de pesca. No fue el mal clima, ni una emergencia, solo esa sensación silenciosa y persistente en el pecho de que algo andaba mal. La misma sensación en la que había aprendido a confiar cuando trabajaba en homicidios en Monterrey. Había trabajado 31 años como detective, los últimos 11 como investigador principal en la división de homicidios. Había visto de lo que es capaz la gente cuando cree que nadie la observa. Me había sentado a la mesa frente a hombres que parecían buenos padres y buenos vecinos, y que habían hecho cosas innombrables. Conocía cómo funcionaba el engaño desde adentro hacia afuera. Creí que ese conocimiento me había hecho inmune a ser engañado por la gente que amaba. Me equivoqué. Mi esposa y yo nos habíamos mudado a la sierra de Oaxaca hace 18 años, antes siquiera de pensar en el retiro. Encontramos la propiedad por accidente, 6 hectáreas en las faldas de la Sierra Norte, a las afueras de un pueblito llamado San José del Pacífico, con una vieja casa de campo que nadie había amado en 40 años. Mi esposa le vio los huesos, yo le vi el trabajo. La compramos de todos modos, porque eso es lo que haces cuando encuentras algo que vale la pena salvar. Reconstruí esa casa, tabla por tabla, a lo largo de 6 años de fines de semana, vacaciones y largos descansos de verano, cuando nuestros hijos ya tenían la edad suficiente para pasarme las herramientas sin perder los dedos. Mi esposa lijó cada centímetro de la madera original y la barnizó ella misma. Eligió los colores, plantó el jardín y convirtió la maleza salvaje detrás del granero en algo que hacía que la gente frenara sus autos al pasar en junio. Construimos una vida allá afuera, una de verdad, con raíces. Cuando me jubilé hace 2 años a los 62, por fin nos mudamos de tiempo completo. Mi esposa se había retirado de la administración escolar el año anterior. 34 años como maestra y directora. No éramos viejos, no estábamos bajando el ritmo. Estábamos exactamente donde siempre habíamos planeado estar. Sanos, capaces y con la mirada puesta en 20 años buenos por delante en la sierra que amábamos. Nuestro hijo vivía en la Ciudad de México, a 2 horas y media de distancia, y subía manejando en casi todos los días festivos. Trabajaba en ciberseguridad, callado y metódico, el tipo de hombre que notaba las cosas y se guardaba sus opiniones hasta estar completamente seguro. Siempre había sido así, incluso de niño. Nuestra hija vivía en Guadalajara con su esposo, con quien se había casado hacía 4 años tras un noviazgo fugaz, que me había hecho dudar incluso entonces, aunque mantuve la boca cerrada porque ella tenía 34 años, y yo respetaba su juicio. No debí mantener la boca cerrada. Mi yerno era encantador. Esa era la primera cosa que notabas y era, lo entendí después, lo más peligroso de él. Era el tipo de hombre que recordaba lo que bebías y tu equipo de fútbol, y te hacía preguntas que te hacían sentir como la persona más... Le había ido bien en bienes raíces comerciales por un tiempo. Luego la pandemia sacudió el mercado y dio un giro hacia las inversiones en criptomonedas, de las cuales hablaba con la misma brillante seguridad que aplicaba a todo, y de las que yo había desconfiado callada e instintivamente desde la primera vez que me las explicó en la mesa de nuestra cocina. Soy detective. Sé cómo se ve la seguridad cuando es solo una fachada. Mi hija trabajaba en derecho sucesorio. Era buena en su trabajo, respetada por sus clientes. Era cálida, organizada y devota a su marido de una manera que creo, viéndolo en retrospectiva, tenía más que ver con la lealtad que con la verdadera felicidad. Ella no lo dejaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Eso no era un defecto en su carácter, pero fue la bisagra sobre la cual giró todo lo demás. El viaje de pesca había estado planeado por meses. 4 de nosotros, policías retirados, rumbo a una cabaña en los ríos de la Huasteca por 10 días. Mi esposa había manejado hasta Guadalajara el miércoles anterior para quedarse con nuestra hija y ayudarla a recuperarse de una cirugía menor de rodilla. Nada grave. Un procedimiento que había estado posponiendo por 2 años. Finalmente,
programado para un martes, y mi esposa quería estar ahí para la recuperación. Yo había llamado todas las noches. Mi esposa sonaba bien. Mi hija sonaba bien. Todo sonaba bien. En el sexto día del viaje, uno de mis amigos recibió una llamada diciendo que su madre se había caído. Empacamos temprano. Los otros dos se quedaron. Yo manejé a casa solo, tomando el camino largo por Oaxaca de Juárez porque quería detenerme por un café, porque no tenía ninguna prisa en particular, y porque la sierra en octubre estaba haciendo lo que siempre hacía en octubre, ardiendo en oro y rojo contra un cielo tan azul que parecía irreal. Entré al camino de nuestra casa a las 4 de la tarde de un jueves en el que nadie me esperaba. Había dos autos estacionados junto al granero que no reconocí. Un Mercedes plateado que parecía pertenecer a alguien que quería que supieras lo que había pagado por él, y una camioneta azul oscuro con placas de contratista del estado. Las luces de la casa estaban encendidas a pesar de que todavía era pleno día. El auto de mi esposa no estaba ahí, lo cual tenía sentido. Ella seguía en Guadalajara. Me quedé sentado en mi camioneta por un momento. 31 años de instinto me dijeron, ve despacio. Dejé mi maleta en la camioneta y caminé por un costado de la casa, manteniéndome cerca de la línea de los árboles, moviéndome de la misma forma en que me había movido en docenas de operativos de aproximación a lo largo de los años. Viejos hábitos, de esos que viven en tu cuerpo y no te piden permiso antes de activarse. El portal trasero envolvía a lo largo toda la casa, mirando hacia el jardín de mi esposa y el campo más allá de él. 3 personas estaban de pie en el extremo más alejado. Mi hija, su esposo y un hombre que yo nunca había visto, robusto y de unos 60 años, con la postura cuidadosa de alguien que pasaba mucho tiempo intentando parecer digno de confianza. Tenía unos planos en la mano. Estaba señalando el granero. Esa estructura tiene que venirse abajo, estaba diciendo. Pero las hectáreas son lo que estamos vendiendo aquí, no las mejores. Los compradores en este nivel de precio van a querer demoler y construir a su gusto de todos modos. Mi yerno estaba recargado contra el barandal del portal con los brazos cruzados, asintiendo. ¿Cuál es el tiempo estimado si avanzamos después de la evaluación? De 60 a 90 días para la transferencia total, dijo el hombre, dependiendo de qué tan limpio salga el fallo de incompetencia. Estas cosas pueden moverse rápido si la documentación es sólida. Fallo de incompetencia. Sentí que algo helado me atravesaba. Mi hija estaba parada dándome parcialmente la espalda y pude ver la tensión en sus hombros, esa rigidez particular de alguien que finge estar cómodo con algo que no lo hace sentir así. Ella dijo, la evaluación está programada para el próximo viernes. El doctor con el que habló mi esposo confía, basándose en el historial que le dimos, que la evaluación reflejará lo que hemos documentado. Lo que han documentado, pensé. Yo no había visto a ningún doctor. Mi esposa no había visto a ningún doctor. No por nada relacionado con nuestras mentes o nuestra memoria. Subí al portal. Los 3 voltearon al mismo tiempo. El rostro de mi hija se puso del color de la ceniza vieja. Los ojos de su marido hicieron algo rápido y calculador, el tipo de ajuste interno fugaz que la mayoría de la gente pasa por alto, pero que yo había pasado 3 décadas aprendiendo a atrapar. El otro hombre simplemente se veía incómodo. Miré a mi hija primero porque seguía siendo mi hija y quería... Dije en voz baja, ¿alguien quiere decirme qué es una evaluación y por qué mi granero tiene que venirse abajo? El hombre de los planos se presentó. Era un desarrollador inmobiliario de la ciudad de Oaxaca, dijo. Había estado en pláticas con mi yerno sobre una posible adquisición. Lamentaba si había habido un malentendido. Lo dijo de la forma en que la gente dice esa frase cuando sabe perfectamente bien que no ha habido ningún malentendido y solo esperan poder largarse antes de que la situación se aclare. Le dije que podía quedarse. Lo dije de la manera en que solía decirles a los testigos que podían quedarse, lo cual no dejaba lugar a interpretaciones. Mi yerno se recuperó primero. Siempre se recuperaba. Se metió las manos a los bolsillos, me dio esa sonrisa fácil y dijo, solo estábamos explorando opciones, viendo lo que podría valer la propiedad si tú y mi suegra alguna vez decidieran buscar algo más pequeño. Ya no son tan jóvenes como antes. Estos inviernos aquí arriba no son una broma. Tengo 62 años, dije.
Corrí un medio maratón, intenta de nuevo. Su sonrisa se ajustó ligeramente. Hemos estado preocupados, dijo, los dos. Tu esposa ha estado confundida últimamente, olvidando cosas. Se le pasó un recibo el mes pasado, el de la luz, y tú te has visto, no sé, disperso. Pasa a su edad. No significa nada, pero significa que deberían tener a alguien de su lado que pueda ayudarlos a administrar más difícil. Mi esposa maneja nuestras finanzas electrónicamente, dije, a través de un sistema de pago automático que configuró hace 3 años. La única forma en que se le pasaría el recibo de la luz es si alguien cancelara el pago automático. Lo miré fijamente. Alguien con acceso a nuestra cuenta. Su expresión no cambió. Era bueno. La mayoría de los mentirosos son malos en ello, y se les notan las costuras. Él era genuinamente bueno, lo que significaba que tenía práctica. Mi hija dijo, papá, por favor, esto no es lo que parece. Entonces dime qué es lo que parece. Ella apretó los labios. No podía hacerlo del todo. Miró a su esposo y luego miró a la distancia media, en algún punto entre el jardín y yo, y dijo, encontramos a un doctor, un especialista. Va a hacer una evaluación cognitiva, solo para tener una referencia, solo para saber cómo están las cosas. ¿Yo no he aceptado ninguna evaluación? No, tienes que aceptar, dijo mi yerno, y había algo diferente en su voz ahora, algo que había dejado de fingir ser amable. Si la documentación respalda el cuadro clínico, el juez puede nombrarnos sus tutores legales sin su consentimiento. Es por su protección. Es para que alguien responsable tome las decisiones. Me senté en mi propia cecedora del portal y lo miré por un largo momento. Luego miré al desarrollador con sus planos. Luego miré a mi hija. Dije, ¿cuánto debe? Silencio. ¿Criptomonedas? Dije. ¿Cuánto? Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Ella dijo, eso no importa. A mí me importa. Explica por qué mi granero tiene que venirse abajo y por qué se programó una evaluación cognitiva a mis espaldas. ¿Cuánto? Mi yerno dijo, esto no se trata de dinero. Todo lo que acabas de describir se trata de dinero. Mantuve mi voz de la misma forma en que había aprendido a mantenerla en las salas de interrogatorio, nivelada, paciente y completamente desprovista de fuego. Porque el fuego le dice a la persona frente a ti que pueden sacarte de quicio, y tú nunca quieres que sepan eso. Dije, van a hacer que nos declaren incompetentes para poder tomar la tutela, liquidar nuestros bienes y usar las ganancias para cubrir tus pérdidas. Quiero saber el número. No dijo nada. Saqué mi teléfono y llamé a mi hijo. Contestó al segundo tono. Dije, necesito que subas a la casa. Ahora, esta noche si es posible. Escuchó algo en mi voz de la forma en que siempre lo hacía, incluso de niño, esa frecuencia particular que le decía que esto no era una petición casual. Dijo, salgo en 1 hora. ¿Qué está pasando? Te explico cuando llegues. Trae tu computadora. Colgué y miré a mi yerno. Me estaba observando con una expresión que había vuelto plana y cautelosa. Mi hija dijo, papá, Mateo no tiene por qué ser involucrado en esto. Dije, se llama tu hermano y ya está involucrado. Lo involucraste cuando empezaste a planear cómo quitarnos todo lo que construimos. Siéntense. Vamos a esperar. El desarrollador de los planos dijo, de verdad debería irme. Usted es un testigo material de una conspiración para cometer fraude, dije amablemente. Preferiría que se quedara hasta que pueda tomar su información de contacto y una declaración. Pasé 31 años en la policía. Sé exactamente qué cargos aplican aquí y exactamente cómo se verá la documentación. Si coopera voluntariamente, su posición será significativamente distinta a si tengo que rastrearlo más tarde. Se volvió a sentar. Mi yerno dijo, estás fanfarroneando, no tienes nada. Es nuestra palabra contra la tuya, lo miré. Dije, nunca he fanfarroneado en mi vida. Descubrí que siempre era más efectivo simplemente esperar. Esperamos. Mi hija lloraba en silencio, dándonos la espalda a todos, mirando hacia el jardín que su madre había plantado. La observé y sentí el duelo de ello, no el enojo, todavía no. Solo el duelo de ver a tu propia hija convertirse en una persona que no reconoces. Había sido una niña tan intrépida, aguda y divertida, y absolutamente segura de su propia brújula. En algún punto de los 4 años de ese matrimonio, la brújula había sido movida de lugar. Mi yerno hizo 2 llamadas telefónicas. Pude escucharlo hablar en voz baja a la vuelta del portal. Regresó y dijo que los documentos del fideicomiso familiar
Ya estaban preparados. Lo único que faltaba era la evaluación cognitiva. Lo dijo de la forma en que describes algo inevitable. Un patrón climático, una marea. Dije, ¿quién es el doctor? Un especialista en deterioro cognitivo senil. El doctor Bernardo Villarreal. Da consulta en la Ciudad de México. Dije, nunca he conocido a nadie llamado Villarreal. No tienes que haberlo conocido. Él trabaja con documentación, reportes de familiares, patrones de comportamiento observables. Es un proceso estándar. Dije, es fraude. Mi yerno dijo, es protección familiar. Nos sentamos en silencio después de eso hasta que las luces de unos faros subieron por el camino a las 5 de esa noche. Mi hijo caminó hacia el portal y miró a su hermana, a su esposo y al desarrollador, quien hace rato me había dado su tarjeta y había dejado de hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Mi hijo los miró a todos. Luego me miró a mí y dijo, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Dije, todavía no conozco la forma completa del asunto. Esperaba que tú sí. Se sentó, abrió su computadora y dijo, 3 meses. Mi hija hizo un sonido. Él dijo, no dije nada porque no estaba seguro. Necesitaba estar seguro antes de traértelo. Miró a su hermana. Lo siento. Genuinamente lamento que haya llegado a esto, pero he estado vigilando las cuentas. Le dio la vuelta a la computadora. Reconocí nuestra cuenta de cheques mancomunada, la que mi esposa y yo habíamos mantenido por 30 años. Había 3 retiros en las últimas 8 semanas, lo suficientemente pequeños para parecer transacciones ordinarias, lo suficientemente grandes para importar cuando los sumabas. 30,000 pesos en total, desviados a través de una plataforma de pago hacia una dirección que, cuando mi hijo abrió el registro, correspondía a una empresa fantasma con el correo electrónico de mi yerno como contacto. Ese es el dinero del mandado, dije. Mi esposa y yo presupuestamos 15,000 al mes para los gastos de la casa. Alguien ha estado ordeñando el dinero. Mi yerno dijo, esa es una mala interpretación de transacciones legítimas. Mi hijo dijo, también hablé con el doctor Bernardo Villarreal, el de verdad. Da consulta en la Ciudad de México. Llamé a su consultorio esta mañana y hablé con su enfermera. No tiene ningún registro de mi padre o mi madre como pacientes. Nunca ha sido contactado por ninguno de ustedes. No tiene conocimiento de ninguna evaluación cognitiva siendo arreglada a su nombre. Y, desde esta mañana, está en contacto con su abogado por el uso no autorizado de sus credenciales. Mi hija escondió el rostro entre las manos. Hay más, dijo mi hijo. Había estado construyendo esto, me di cuenta, de la misma forma en que yo solía armar un caso, callada y metódicamente, una capa a la vez, sin mostrar sus cartas hasta que estaba completo. Abrió un documento, el formato de poder notarial que mi yerno había mencionado, el que les otorgaría control total sobre nuestras decisiones de salud y nuestras finanzas una vez que la evaluación cognitiva fraudulenta regresara. Mi hijo se lo había mostrado a 2 abogados, dijo. Ambos habían marcado 3 secciones que no eran lenguaje estándar, secciones que renunciaban a nuestro derecho a una revisión legal independiente, que transferían la autoridad de toma de decisiones sin una cláusula de vencimiento y que incluían una disposición que yo nunca había visto en ningún documento legal, una cláusula que invalidaba preventivamente cualquier impugnación a la tutela que intentáramos presentar bajo el argumento de, y cito, periodos temporales de lucidez cognitiva que no reflejan el cuadro clínico continuo. En otras palabras, si intentábamos defendernos, el documento mismo argumentaba que el intento de defendernos era evidencia de nuestro deterioro. Era astuto, se lo concedo. Era el tipo de cosa que un hombre sin conciencia y con considerable inteligencia diseñaría cuando estuviera lo suficientemente desesperado y se hubiera quedado sin otras opciones. ¿Cuánto? Pregunté de nuevo. Mi hijo miró a su cuñado. Dijo, 8 millones de pesos. Posiciones en criptomonedas que se fueron a cero a lo largo de 14 meses. Más préstamos de margen sobre ellas. Le debe a prestamistas institucionales y a 2 individuos privados cuyos nombres encontré en su correo electrónico. Los prestamistas privados han estado enviando notificaciones de cobranza a su oficina. Uno de ellos es un ex socio comercial con una demanda civil en su contra allá en Jalisco. Mi hija levantó la cabeza. Dijo, él me dijo que eran 4 millones. Mi yerno no dijo nada. Ella lo dijo de nuevo, más bajo.
Me dijiste que eran 4 millones. Él miró el suelo de mi portal y no dijo nada. Observé a mi hija entender algo en tiempo real. He visto que eso le pase a otras personas antes, en el peor contexto imaginable. Y es algo terrible de presenciar. El momento en que la historia que alguien ha estado viviendo colapsa y la verdadera forma de las cosas se vuelve visible y no hay a dónde ir ni nada que hacer más que quedarse parado en medio de todo. Ella dijo, drogué el té de mi madre. El portal se quedó en silencio. Lo dijo de nuevo, a nadie en particular, al aire de la noche, a sí misma. Dijo, puse su medicamento para la ansiedad en su té el domingo por la noche para que durmiera y no hiciera preguntas sobre los papeles. Se estaba alterando por el poder notarial y se detuvo. Presionó ambas manos planas sobre la mesa. Me dije a mí misma que era por su propio bien. Tuve que ponerme de pie. Tuve que poner las manos en el barandal del portal, mirar hacia el campo oscuro y respirar por un momento, porque yo era un hombre que había lidiado con cosas terribles profesionalmente durante 30 años y no estaba preparado para esto, no de ella. Mi esposa había estado confundida el domingo por la noche. Me había llamado y dicho que estaba cansada, que no podía seguir bien la conversación, que perdía el hilo de sus pensamientos a cada rato. Se lo había atribuido al estrés de estar lejos de casa y a la recuperación de la cirugía de rodilla de nuestra hija. Le había dicho que durmiera y que yo estaría en casa pronto. Había sido medicada sin su conocimiento ni su consentimiento en la casa de su propia hija. Ponzo, tomé mi teléfono y marqué a mi esposa. Contestó al tercer tono, adormilada por la hora. Le dije que ya estaba en casa, que necesitaba que manejara hacia acá mañana por la mañana, a primera hora, que todo estaba bien, pero la necesitaba aquí. Pudo escuchar en mi voz que no todo estaba bien. Dijo que saldría a las 7. Colgué y me volteé de nuevo hacia el portal. Mi yerno estaba de pie. Dijo, esto se está saliendo de control. Dijo que podíamos arreglar esto como familia. Dijo que nadie necesitaba llamar a nadie. Dijo, lo último que cualquiera de nosotros quiere es que esto se convierta en una situación legal. Dije, se convirtió en una situación legal cuando presentaste documentos fraudulentos a nombre de un médico. Se convirtió en una situación criminal cuando mi hija le administró una sustancia controlada a su madre sin su conocimiento. He sido educado porque ella es mi hija y no carezco de misericordia, pero hemos terminado de negociar. Se movió hacia la puerta, hacia el interior de la casa, y yo me paré frente a él. Tengo 62 años y pasé 4 años antes de la policía, jugando como apoyador para los auténticos Tigres de la UANL, y aunque eso fue hace mucho tiempo, todavía conservo la estructura. Se detuvo. Dije, te vas a volver a sentar. Se volvió a sentar. Le dije al desarrollador, usted tiene mi tarjeta, yo tengo la suya. Estaré en contacto. Se fue. Vi su Mercedes echarse en reversa por el camino con más urgencia de la que había tenido al llegar. Luego llamé a la Policía Estatal de Oaxaca. La oficial que llegó fue minuciosa y no tenía prisa. El mejor tipo de policía, de esos que no están intentando probar nada. Nos tomó declaraciones a todos por separado, lo cual aprecié. Revisó todo lo que mi hijo había recopilado. Hizo 2 llamadas. A las 2 de la mañana, miró a mi yerno a través de la mesa de mi cocina y le dijo que estaba siendo detenido en espera de cargos formales por explotación financiera de adultos mayores y conspiración para cometer robo de identidad en relación con el uso fraudulento de las credenciales de un médico con licencia. Miró a mi hija y dijo, le recomendaría que no salga de la ciudad y que consiga un abogado. Mi hija no dijo nada. Se sentó en la mesa de la cocina donde se había sentado de niña a hacer la tarea, donde su madre la había ayudado con las fracciones, la ortografía y la miseria particular del álgebra de segundo de secundaria, y se quedó mirando las vetas de la madera sin decir nada. Mi yerno fue trasladado a las 2:30 de la mañana. Vi la patrulla bajar por el camino y no sentí nada parecido a la satisfacción. Me sentí cansado. Sentí el agotamiento particular de un hombre que ha sido detective durante 30 años y creyó haber dejado todo esto. Mi hijo preparó café. Nos sentamos a la mesa los 3 y mi hija finalmente habló. Dijo, sabía que estaba mal, todo. Lo supe desde el principio. Pero él seguía diciendo que nos habíamos quedado sin opciones, que esta era la única forma, que era temporal, que regresaríamos el dinero, que mi mamá y tú nunca lo sabrían. Hizo una pausa.
Me permití creerle, porque la alternativa era admitir que me había casado con un hombre que haría esto. Dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo de la deuda real? Ella dijo, 3 semanas. Cuando vi las cartas de los cobradores. Las había estado escondiendo. Dije, y aún así seguiste adelante con esto. Ella dijo, tenía miedo. Lo dijo como si estuviera poniéndolo a prueba para ver si se sostenía, y pude ver cómo se daba cuenta al decirlo de que no era así. Dijo, fui una cobarde, esa es la respuesta honesta. Fui una cobarde, estaba avergonzada y dejé que me convenciera de que protegerlo a él era lo mismo que proteger a la familia. Miré a mi hija por un largo momento. Tenía 36 años. Tenía los ojos de su madre y mi mandíbula, y había sido una niña feroz y alegre, y en algún punto de los años recientes se había vuelto muy pequeña. Dije, ¿qué fue lo que bebió tu madre el domingo por la noche? Ella dijo, 1 miligramo de lorazepam disuelto en té de manzanilla. Es su receta. Lo tomé de su bolsa. Lo dijo de forma callada y firme, porque sabía lo que era y no iba a acobardarse ante ello. Fuera lo que fuera, siempre había sido honesta cuando se le confrontaba directamente con algo. Al menos eso le había heredado yo. Dije, ¿le dirás eso al Ministerio Público? Ella dijo, lo sé. Se fue antes del amanecer manejando de regreso a Guadalajara con el número de un abogado defensor penal que mi hijo anotó en un recibo de la gasolinera y deslizó por la mesa sin decir comentarios. Mi esposa llegó a las 10 a la mañana siguiente. Salí a recibirla al camino y la abracé durante mucho tiempo bajo la pálida luz de octubre, con la sierra a nuestras espaldas, haciendo lo suyo de octubre, y se lo conté todo. Se quedó muy quieta mientras le contaba. Hizo 2 preguntas, ambas sobre su hija. Luego asintió una vez, de la forma en que solía asentir cuando tomaba una decisión difícil en sus años como directora, y dijo, «Vamos adentro, prepararé el desayuno». Las semanas que siguieron tuvieron esa cualidad del mal clima sobre el cual no puedes hacer nada más que esperar a que pase. Los cargos contra mi yerno se presentaron formalmente. Fraude electrónico, explotación financiera de adultos mayores, robo de identidad, conspiración. La fiscalía añadió un cargo relacionado con la manipulación de la cuenta financiera cuando la documentación de mi hijo superó la revisión forense. El esquema fraudulento de evaluación cognitiva fue remitido al Consejo Médico Estatal además del proceso penal. Mi hija cooperó plenamente con la investigación de la Fiscalía. Dio testimonio sobre la planeación, la línea de tiempo, las conversaciones que había presenciado y en las que había participado. Lo reveló todo, incluyendo lo que le había dado a su madre en el té. ¿Cuándo y por qué? La Fiscalía declinó presentar cargos penales en su contra a cambio de su total cooperación y de que completara un programa de justicia restaurativa que el Ministerio Público había estado probando para casos que involucraban a miembros de la familia en explotación no violenta de adultos mayores. Parte de ese programa requería un reconocimiento público. Ocurrió en enero en un foro comunitario sobre prevención del abuso a personas mayores organizado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado. 30 y tantas personas en una sala de juntas iluminada con luces fluorescentes en Oaxaca de Juárez, trabajadores sociales, enlaces de la policía, defensores comunitarios y un puñado de reporteros que habían seguido el caso cuando se volvió de dominio público. Mi esposa y yo nos sentamos en la segunda fila. Mi hija se paró al frente del salón con una sola hoja de papel que ella misma había escrito, y no la miró ni una sola vez. Dijo, «Mi nombre es Alicia, y mi esposo, y yo intentamos que mis padres fueran declarados legalmente incompetentes para poder tomar el control de sus bienes y propiedades y usar las ganancias para cubrir 8 millones de pesos en deudas de juego de las que yo solo sabía una parte». Lo dijo de forma plana y factual, de la manera en que dices, es algo que ya has aceptado y has terminado de suavizar. Dijo, mis padres no son incompetentes. Mi padre es un detective de homicidios retirado que reconstruyó la casa de nuestra familia con sus propias manos. A lo largo de 6 años de fines de semana, mi madre es una directora de escuela retirada que enseñó y administró durante 34 años y que es más aguda de lo que yo soy en mi mejor día. Me dije a mí misma que los estábamos ayudando. Me dije que estaban envejeciendo y necesitaban a alguien que velara por sus intereses. La verdad es que no necesitaban a nadie que velara por sus intereses.
Yo necesitaba dinero y elegí la peor forma posible de conseguirlo. Hizo una pausa. El salón estaba en silencio, de la forma en que los salones se quedan en silencio cuando todos adentro están escuchando por completo. Dijo, le di a mi madre un sedante en su té, sin su conocimiento ni consentimiento, para que firmara documentos que no quería firmar. Usé el medicamento de mi madre en su contra. Miró directamente a mi esposa cuando lo dijo, la primera vez que la miraba directamente desde aquella noche. Dijo, no hay ningún enfoque de ese acto que lo haga aceptable, ninguno. He intentado todos los enfoques, y todos se reducen a lo mismo, que es que traicioné a la persona que me crió, porque estaba demasiado asustada y demasiado avergonzada para pedir ayuda. Dijo, si ustedes están en una familia con padres que envejecen, les pido que miren honestamente lo que sienten cuando piensan en su casa, en sus ahorros, en su patrimonio. Si hay alguna parte de ustedes que ha calculado lo que podrían heredar y cuándo, no los estoy juzgando. Eso es humano. Pero si ese cálculo ha empezado a influir en cómo los ven, si han empezado a replantear en silencio sus lapsus ordinarios como signos de deterioro, si han empezado a preguntarse si realmente necesitan quedarse en esa casa, les pido que se detengan y examinen eso con honestidad, porque ahí es donde empieza. Ahí es exactamente donde empezó para mí, y no puedo recuperar lo que le costé a mi familia. El salón se mantuvo en silencio cuando terminó. Mi esposa se acercó y me tomó de la mano. No hablamos con nuestra hija después de eso, no estábamos listos. Manejamos a casa a través de la sierra en la oscuridad, y mi esposa miró por la ventana las siluetas de las montañas pasar y dijo, sonaba como ella misma. Al final sonaba como la niña que críe. Dije, lo sé. Ella dijo, eso no lo arregla. Dije, no, no lo hace. Mi yerno fue a juicio en marzo. Había contratado a un buen abogado, y el abogado había hecho lo que los buenos abogados hacen, que es encontrar cada ángulo posible y explotar cada ambigüedad posible. Y aún así no fue suficiente. La documentación de mi hijo era exhaustiva, y el médico cuyo nombre había sido usado en el fraude fue un testigo enojado y articulado. Y el juez tomó 7 horas en deliberar, lo cual no es mucho tiempo para un caso con tantos documentos. El juez lo sentenció a 8 años. Citó la naturaleza deliberada y sistemática del esquema, el uso de documentación médica fraudulenta para explotar una vulnerabilidad percibida, y la crueldad particular de apuntar a personas cuya confianza en él había sido incondicional. Dijo, la ley se toma en serio la explotación de aquellos a quienes la sociedad espera que protejamos. Usted entendió eso y eligió usarlo como un arma. Mi esposa y yo nos sentamos en la sala del tribunal para escuchar eso. Nos tomamos de las manos y escuchamos, y cuando terminó, fuimos a una fonda a 2 cuadras del juzgado y pedimos hot cakes a las 2 de la tarde porque podíamos, porque éramos libres, porque la casa era nuestra y la tierra era nuestra, y nadie nos iba a quitar nada de eso. La primavera llegó de la forma en que siempre llega a la Sierra Norte, repentina y extravagante. Mi esposa arregló el jardín la segunda semana de abril, más temprano de lo que usualmente lo hacía, como si necesitara reafirmar algo. Yo reparé la sección de la cerca a lo largo del campo sur que me había estado molestando desde noviembre y para la que nunca parecía encontrar el tiempo. Mi hijo trajo a su familia para Semana Santa y sus hijos corrieron por el patio, bajo el frío sol de primavera, y mi esposa los persiguió y no los atrapó a propósito. Una carta de nuestra hija llegó en mayo. Mi esposa y yo nos sentamos en el portal con la carta entre nosotros por un rato, antes de que cualquiera de los dos hablara. Está en terapia, dijo mi esposa. No porque ya lo hubiera leído, sino porque la había estado esperando. Dije, supongo que sí. Mi esposa la levantó y luego la volvió a dejar sobre la mesa. Dijo, no estoy lista. Dije, lo sé. Ella dijo, ¿crees que algún día lo estarás? Miré hacia el jardín, hacia las camas de tierra elevadas que ella había puesto en el lado sur de la casa el primer verano que vinimos aquí, hace 18 años, cuando nuestra hija tenía 18 y nuestro hijo 16, y habíamos pasado un fin de semana entero, los 4, arrancando viejos postes de cercas y removiendo la tierra. Nuestra hija se había quejado del trabajo, y luego se había metido de lleno en él, como lo hacía con la mayoría de las cosas, y al final del día estaba mugrosa y satisfecha. Y había dicho, el próximo año quiero tomates. Y habíamos cultivado tomates cada año después de eso.
sin haberlo decidido realmente. Habíamos cultivado tomates este año también. Dije, no lo sé, tal vez, hoy no. Mi esposa asintió. Puso la carta en la pequeña canasta sobre la mesa del portal donde guarda las cosas con las que aún no ha terminado. Semillas y recibos y notas con su propia letra, no tiradas, no contestadas, presentes. Mi hijo llamaba cada domingo. Sus hijos tenían 9 y 7 años, y pedían hablar conmigo específicamente, lo cual tomé como evidencia de mi propio buen estatus en el mundo. La niña de 9 quería saber si podía ir a pescar conmigo este verano, y le dije, sí, absolutamente. Y me dijo que ya sabía cómo lanzar el anzuelo porque su papá le había estado enseñando. Y le dije, ah, ¿sí? Y me dijo, sí, pero quiero aprender a tu manera. Le dije que tendríamos todo el verano para eso. No volví a saber de nuestra hija hasta junio. No fue una carta esta vez. Fue una llamada al celular de mi esposa un martes por la tarde, cuando yo estaba afuera haciendo una última revisión de la cerca antes de que oscureciera. Mi esposa contestó y habló durante 40 minutos parada junto a la ventana de la cocina con la luz volviéndose dorada allá afuera. Ah, entré y ella seguía en el teléfono. Me miró con una expresión que he visto en su rostro 1000 veces en 39 años de matrimonio. La expresión de alguien que sostiene dos cosas contradictorias en cada mano y que no está del todo lista para soltar ninguna de las dos. Terminó la llamada. Dijo que consiguió un trabajo como asistente legal en un despacho pequeño en la Ciudad de México. Dijo que está solicitando el divorcio. Los papeles fueron entregados la semana pasada. Dije, ¿cómo se escucha? Mi esposa lo pensó. Dijo, pequeña, pero como ella misma. Como si estuviera reconstruyendo desde los cimientos reales, en lugar de solo. Dije, eso es algo. Mi esposa dijo, lo es. Nos quedamos parados en la cocina por un momento en la tarde de principios de verano. Con la ventana abierta y el olor del jardín entrando, mientras la última luz del sol atrapaba los viejos pisos de esos que yo mismo había lijado y barnizado el tercer invierno que fuimos dueños de este lugar. Dije, no estoy listo para llamarla. Mi esposa dijo, lo sé, yo tampoco, pero algún día. Dije, sí, algún día. Cenamos en el portal esa noche, lo suficientemente tarde como para que las luciérnagas hubieran empezado a salir en el campo debajo del granero. Lo cual es una de las cosas de esta propiedad que nunca he dejado de notar sin importar cuántas veces lo haya visto. La sierra se volvió púrpura, y luego oscura, y luego solo una presencia que podía sentir más que ver, y mi esposa nos sirvió a cada uno una copa de vino, y nos sentamos ahí en nuestras sillas mirando hacia el lugar que habíamos construido y protegido, y al que nos habíamos negado a renunciar. Ella dijo, he estado pensando en los tomates. Dije, ¿qué pasa con ellos? Gad. Ella dijo, deberíamos plantar más este año, toda una hilera adicional en el lado este. El drenaje es mejor ahí, de todos modos. Dije, no nos vamos a poder comer tantos tomates. Ella dijo, lo sé, podemos regalarlos, o puedo aprender a envasarlos correctamente. Tu madre solía hacer conservas. Solía hacerlo, dije. Hacía muchas cosas que yo nunca aprendí. Mi esposa dijo, tenemos tiempo, y lo teníamos. Esa era la cuestión, el punto al que seguía regresando en los meses siguientes, en las mañanas tranquilas, con la neblina aún en el valle, y las tardes lentas en el portal. Teníamos tiempo. No éramos viejos. No estábamos disminuidos. Éramos dos personas a principios de nuestros 60s, con una casa que habíamos construido nosotros mismos, y un pedazo de tierra en la sierra, y 39 años de práctica a través de cosas difíciles. Y teníamos todas las razones del mundo para esperar 20 años buenos por delante si éramos cuidadosos con nuestra salud y un poquito afortunados con todo lo demás. Lo que mi yerno había entendido y usado, pero en lo que se había equivocado por completo, era que pensó que nuestra edad la vulnerabilidad. Pensó que el número 62 significaba algo blando en el centro, algo que podía ser presionado hasta ceder. Pensó que la palabra retiro significaba que habíamos entregado nuestra agudeza junto con la placa. No había hecho su tarea. Yo había pasado 31 años descubriendo cómo pensaba el peor tipo de personas, cómo identificaban objetivos y calculaban ángulos y construían su confianza bajo la suposición de que nadie estaba prestando la suficiente atención. Había vuelto a casa de ese viaje de pesca porque 31 años de reconocimiento de patrones me habían dicho que lo hiciera. Había caminado por un costado de mi propia casa,
y me había quedado en las sombras porque eso era lo que hacías cuando necesitabas entender una situación antes de alterarla. Me había sentado en mi propio portal a esperar con calma a que la forma completa del asunto se volviera clara porque la paciencia no es una cualidad pasiva. Es el tipo de inteligencia más activa que existe. No llegas a los 62 años siendo descuidado. No construyes un matrimonio durante 39 años y dejas de prestarle atención a la persona a tu lado. No terminas 31 años en homicidios sin desarrollar un entendimiento muy preciso de lo que significa que alguien te mienta en la cara. Él nos había mirado y había visto a dos personas que ya habían pasado su mejor momento con una propiedad que valía la pena vender. Había estado mirando lo equivocado por completo. La casa era nuestra, la tierra era nuestra. Las luciérnagas regresaban cada junio y los tomates se plantaban cada abril y la sierra se volvía naranja cada octubre. Y nada de eso se iba a ir a ninguna parte. Habíamos estado parados en la peor parte de todo esto y habíamos salido del otro lado aún de pie, aún juntos, aún enteramente nosotros mismos. A veces eso es suficiente, a veces eso lo es todo. Mi esposa se quedó dormida en su silla en el portal esa tarde de junio, la copa de vino inclinada en su mano, y yo se la quité suavemente antes de que se cayera y la cubrí con la cobija que mantenemos doblada sobre el brazo de la silla exactamente para este tipo de tardes. Me senté a su lado en la creciente oscuridad y escuché el campo y los árboles y el silencio particular de una noche en la sierra, que en realidad no es silencio en lo absoluto. Pensé en el perdón, en lo que requiere y en lo que cuesta, y si es algo que decides o algo que simplemente llega cuando las condiciones, por fin, son las adecuadas para ello. Pensé en la voz de mi hija en el teléfono con su madre, pequeña pero como ella misma. Y pensé en la carta aún en la canasta sobre la mesa. No la abrí esa noche. No estaba listo, pero tampoco la tiré. Y en algún lugar en la diferencia entre esas dos cosas, creo, es donde vive el resto de la historia. Aún no escrita, aún no cerrada, solo presente, de la forma en que ciertas cosas lo son, esperando en silencio, hasta que estés listo para mirarlas de frente. La sierra estaba oscura a nuestro alrededor, y las estrellas estaban haciendo lo que siempre hacen aquí arriba, que es recordarte que eres pequeño y que ser pequeño no es algo malo. Y me senté con mi esposa dormida en nuestra casa, en nuestra sierra, en nuestra tierra, y estaba en paz, no porque todo se hubiera arreglado. No era así, sino porque lo que importaba seguía siendo nuestro, y habíamos peleado por ello, y habíamos ganado, y mañana habría café bajo la luz de la mañana, y el jardín de mi esposa, y el trabajo lento y ordinario de una vida, siendo vivida bajo sus propios términos. Eso es lo que habíamos construido aquí. Eso es lo que nadie nos iba a quitar,